Congresista Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, yo sí voy a cuestionar al ministro que está aquí presente, porque él ha tenido experiencia en otros gobiernos y escribía mucho que era sabiendo mucho sobre seguridad ciudadana. Por eso yo quiero ocuparme en este momento de las Fuerzas Armadas. Esas Fuerzas Armadas a las cuales están siendo maltratadas. Quiero referirme precisamente, cuando el ministro ingresó, él dijo que dentro de su sector iba a refundar a la Policía Nacional. Sí, efectivamente, usted ha hecho una invitación, llamada invitación al retiro, a 790 oficiales de la Policía Nacional. Pero yo quiero preguntarle, ministro, con todo el respeto, Presidenta, ¿cómo hizo para poder seleccionarlos a ellos y saber a quiénes les iba a dar de baja, cuando ni siquiera tienen la oportunidad de conocer por qué se les está invitando al retiro y no tienen siquiera el derecho a defenderse? También usted manifestó en un medio de comunicación que tienen un sistema sofisticado para poder hacer este tipo de evaluación. Y ya lo creo, porque de 6.000 legajos quiere decir en 7 días que ustedes han trabajado durante las 24 horas de los días para poder llegar a esta selección. Entonces yo le pregunto, ministro, si usted tiene un sistema tan sofisticado, ya que en un primer momento le dijo a la Policía Nacional que uno de los motivos para que les vayan a dar de baja eran aquellos que tenían procesos judiciales e incluso sentencias por alimento, pero después usted retrocedió cuando vio que el personal de la policía se incomodó. Entonces yo digo, si usted selecciona para ver quiénes son los que tienen problemas y se tienen que ir, entonces ¿qué fue lo que pasó con el hijo del director de la policía, que también tiene juicios por alimento? Y es más, aparte de los juicios por alimento, también tiene por violación psicológica. Entonces yo le pregunto a usted, ministro, ¿de qué manera es que usted evalúa a la Policía Nacional? También he investigado, porque todo está en transparencia. Usted firmó para que 25 comandantes salieran a capacitarse. Primero por la Universidad La Católica y luego dentro de esa pasantía iban a viajar a Chile. Pero yo pregunto, ministro, a través de la presidencia, ¿bajo qué criterio entonces usted firmó esa resolución para que salgan a capacitarse si después muchos de ellos los ha invitado al retiro? Yo no entiendo, porque si yo tengo personal que voy a mandar a capacitar, es para que después todos esos conocimientos... Tiempo adicional. Para que todos esos regimientos, esa capacitación, ellos tengan que reinvertirla en la policía. Pero sin embargo, usted les dio de baja, ministro. Así es que yo no entiendo de qué manera es que usted está llevando esta cartera que es tan importante y sobre todo por la inseguridad ciudadana. Ministro, quien la habla también tiene hijos. También está con el corazón en la mano todos los días, pidiéndole a Dios que mis hijos regresen con bien cada vez que salen a estudiar. Porque no solamente es Lima, es todo el Perú que están asesinando a nuestros hijos, dañándolos por robarles un celular. Pero ustedes no se dan cuenta de esto, ministro. Ministro, este es un problema estructural que tenemos que estar todos unidos. ¿Dónde está el Ministerio de Educación? Que solamente desde que ha ingresado este gobierno se preocupa por la ideología de género. Y con eso no vamos a solucionar la inseguridad ciudadana. ¿Dónde está la cultura? Son trabajos que tenemos que hacer articulados, ministros. Para que termine, congresista. Todos queremos tener una seguridad ciudadana en nuestro país, ministro. Y aquí estamos como representantes de todos aquellos que confiaron en nosotros. Porque somos representantes de nuestras regiones. Tenemos el voto popular y por eso estamos aquí para representarlos. Queremos un país seguro, ministro. Y para eso tenemos que trabajar todos en conjunto. Y la solución está en sus manos. Usted siempre se habló de saber mucho de inseguridad ciudadana. Pues entonces demuéstrelo. Porque en estos tiempos
En estos meses yo no he sentido su presencia, ministro. Tendría muchas cosas de qué hablar sobre mi región, pero sé que el tiempo es corto y mis otros colegas también tienen que intervenir. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Andrade. Tiene el uso de la palabra el congresista Edilberto Curro. Señora presidenta, me pide interrupción la colega Karina. Congresista Beteta tiene la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega. Sí, por su intermedio saludar al ministro y hacer un llamado y un pedido a nombre de la región Huánuco. Señor ministro, acaban de informar que un niño aproximadamente de 9 años de edad ha sido secuestrado en el lugar denominado El Badén del distrito de Santa María del Valle. Le pido, señor ministro, que ordene a quien corresponde tomar las medidas inmediatas para poder recuperar a este menor que ha sido secuestrado. Entendemos que la ola de la delincuencia cada día está cambiando todo lo que corresponde al país y especialmente la región Huánuco. Y por ello le pido también al mismo tiempo no elimine la escuela de suboficiales en Santa María del Valle. Eso es lo que yo le puedo hacer, presidenta, por su intermedio, exigirle y pedir al ministro que inmediatamente se tomen las acciones para que podamos recuperar a este menor secuestrado. Gracias. Gracias, congresista Beteta. Congresista Curro. Gracias, señora presidenta, por su intermedio. Saludar al señor ministro y a colegas congresistas. En primer lugar, expreso mi solidaridad a los compañeros maestros de la región de Cusco y las demás regiones que están en una paralización indefinida reclamando sus justos derechos. Señor ministro, a través suyo, señora presidenta, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, la corrupción es producto de la injusta distribución de la riqueza. Del 100% de la población nacional, solo el 10% se apropia de esta riqueza que se produce en nuestro país. Y lógicamente ellos viven de lo mejor, les sobra la plata. En cambio, la gran mayoría de la población nacional trabaja, lucha diariamente en busca de mejores condiciones de vida, prácticamente vive, sobrevive. Por eso se muestra con evidencia, claridad en nuestro país de que no hay trabajo para la juventud. Jóvenes profesionales se dedican a otras actividades como mototaxistas, albañiles, etc. Y por eso también en nuestro país existe los delincuentes que no sobrepasan los 30 años de edad. Y por otro lado, en nuestro país se incentiva, se motiva, poniendo como objetivo principal el afán de lucro, culto al dinero y al mercado. Por eso tenemos constantemente delitos de coimas protagonizados por los altos funcionarios del Estado, por los empresarios legales e ilegales, narcotraficantes, lavadores de activos, mineros ilegales. Y también, por otro lado, los medios de comunicación masiva encubren la corrupción de altos funcionarios y de grandes empresarios. Por eso, la impunidad favorece el crecimiento de la corrupción. Tiempo adicional. Finalmente, en los asaltos están involucrados los policías que pertenecen
a bandas de delincuentes, criminales, asaltantes, extorsionadores. Ahí tenemos la prueba. Y para terminar, ¿qué dice la gente común y corriente? De que los ladrones de terno y corbata siguen gobernando, siguen robando. En cambio, los que reclaman, los que protestan por la injusticia que hay en nuestro país, se van a la cárcel. Muchas gracias. Gracias, congresista Curro. Tiene el uso de la palabra el congresista Mártires Lizana. Presidenta, me pide una interrupción, colega Galván, por los 2 minutos. Congresista Galván, tiene la interrupción. Muchas gracias, Presidenta. Quería complementar algo muy importante, que esta interpelación al ministro del Interior también nos sirva para hacer un análisis. En este momento hay un desgobierno, colegas congresistas, señor ministro, mediante la presidencia. Cada uno de los ministerios están trabajando de una forma aislada. Son 9 días que están cumpliendo mis hermanos de Cerro de Pasco, encadenados, tomando su medida de fuerza en el Ministerio de Salud. La verdad, me causa mucha nostalgia y dolor, porque no están siendo escuchados y atendidos, Presidenta. 9 días el día de hoy, niños enfermos con plomo en sangre, madres que están con cáncer desahuciados de los hospitales. Que esta interpelación sirva para que haya esa unificación a nivel de los distintos ministerios y se atienda las distintas necesidades y problemáticas que pasa en nuestro país. A la verdad, Pasco en este momento está pasando por una situación bien crítica, ministro, colegas congresistas. Hay una recesión total, una contaminación ambiental, consumo de agua contaminado con plomo y asimismo también con metales pesados. En tal sentido, quería poner de conocimiento, ministro, para que usted interceda y que de una vez por todas se declare en emergencia sanitaria a la ciudad de Cerro de Pasco, el cual ha sido como compromiso de parte de la ministra de Salud. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Lizana. Señora Presidenta, un saludo a toda la representación nacional y por su intermedio al señor ministro. Vengo del distrito de Huarmaca, en la serranía piurana, el único distrito de mi departamento que sufrió en carne propia la violencia demencial y asesina de Sendero Luminoso. Por esta razón, como testigo y como víctima, en esta oportunidad no voy a hablar de las teorías como usted lo hace, sino de la experiencia dolorosa de mi pueblo, donde fui regidor y alcalde durante 2 periodos. Hace 2 décadas, las autoridades y los pobladores más humildes de Huarmaca vivíamos la amenaza permanente de un ataque artero, del pedido de cupos, de atentados en carreteras o de muertes a las orillas de los caminos. En los años del terror nos convertimos en la tierra prohibida, a los que enviaban a los maestros, policías y otros servidores del Estado a cumplir un castigo. Los piuranos que conocían de lejos la violencia terrorista nos veían a los huarmaquinos como seres extraños, temidos o como muertos vivos o muertos vivientes que venían del infierno. Y tenían razón, porque el terrorismo senderista convirtió a Huarmaca en un infierno. Y nosotros, los huarmaquinos de hoy, somos de alguna manera sobrevivientes de ese infierno. Señora Presidenta, estimados colegas, en mi tierra las víctimas de Sendero Luminoso tuvieron nombre y apellido. Por eso, el día de hoy rindo mi homenaje a la memoria de los huarmaquinos que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Víctimas no fueron únicamente los asesinados. Las víctimas, señor ministro, a través de la presidencia, son más numerosas y dolientes las viudas y los cientos de huérfanos y huérfanas que quedaron en el mayor desamparo, a los que injustamente Sendero Luminoso los privó de padres y de futuro. La pacificación del Perú fue obra del incuestionable presidente Alberto Fujimori. Con el logro de la paz, mi pueblo empezó
camino al progreso y al desarrollo, de superación del dolor y de la curación de sus heridas. Sin embargo, a pesar de las dificultades que hemos tenido logros importantes. Huarmaca se ha convertido hoy en la tierra prometida del departamento de Piura, a la que llegan con entusiasmo muchos peruanos, ahora como premio y no como castigo. Esos resultados, señora presidenta, no pueden ser atribuidos a este gobierno. Señora presidenta, hoy día vengo aquí a decirle al ministro Basombrío que haber permitido el desfile del Movadef por las calles y plazas de Lima. Tiempo adicional. Ha sido el mayor agravio a la memoria de nuestros mártires de la educación en Huarmaca, porque murieron muchos maestros. De aquellas víctimas inocentes de Sendero Luminoso que el ministro mancilla con su pasividad cómplice. No podemos permitir, colegas, que la inacción de este gobierno, por imprevisión, temor o cobardía, permita el retorno del terrorismo senderista y que se repita la trágica historia de asesinatos que en las 2 últimas décadas padeció nuestro país. Yo entiendo que en este hemiciclo pueden haber quienes en nombre de la democracia toleran y defiendan a un supuesto derecho de la existencia del Movadef. Yo le digo a esos pocos senderistas disfrazados de demócratas que no permitiremos que Sendero Luminoso o alguno de sus nombres de fachada pretendan un lugar en nuestro sistema democrático. Para que termine, congresista. Y menos que devuelvan a desangrar el país como lo hicieron en el pasado. Sin embargo, colegas, la amenaza a la paz y tranquilidad de los peruanos no solo es el terrorismo senderista, lo es también la delincuencia organizada y el sicariato y las bandas criminales que todos los días y en todas las partes del Perú asesinan impunemente, creando terror y zozobra en la población. Desafortunadamente para el país, el ministro cuenta con una prensa complaciente que destaca sus supuestos éxitos y calla sus desaciertos, que son muchos. En los últimos días hemos sido testigos de despliegue de noticias sobre capturas de bandas y de represión de los delitos, repito, solo en los últimos días, coincidiendo extrañamente con esta interpelación por su gestión. Señora presidenta, Termine, congresista. Ayer en el Pleno el ministro Basombrío ha dado respuestas innecesariamente extensas, imprecisas, discursivas y poco satisfactorias, lo que es una forma de eludir las responsabilidades. Sin embargo, por intermedio de la mesa, quiero decir al ministro que debe rectificar sus desaciertos y que la seguridad de los peruanos debe ser una meta fundamental de hoy en adelante. Sepa usted, señor ministro, que este Congreso estará vigilante de su accionar, porque para nosotros, ante todo, esta paz y la tranquilidad del Perú, y es para todos los peruanos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Lizana. Tiene el uso de la palabra el congresista Rogelio Tucto. Cancio tampoco. Congresista Cancio, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Me está pidiendo una interrupción el congresista Horacio Ceballos. Congresista Ceballos tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Cancio. Por su intermedio, señora presidenta, un saludo al señor ministro y a todos los miembros de la representación nacional y otros visitantes. Yo escuché con muy buenos ojos, con mucha alegría, las primeras manifestaciones del ministro Basombrío cuando decía que iba a reorganizar la policía. Me pareció muy bien porque es una institución que tiene una serie de problemas que muchos tapan con un solo dedo. Problemas de corrupción generalizada y una serie de situaciones que la han convertido en muchos casos en una institución delictiva.
bandas dentro de la policía, gente que está matando a otras personas, etcétera, etcétera, de situaciones, cupos en la calle y situaciones realmente lamentables. Desafortunadamente, creo que esta afirmación careció de una estrategia, careció de táctica, careció de planificación, porque inmediatamente varios sectores de la propia policía y de instituciones ligadas a ella, lo único que hicieron fue cerrarle el paso a estas consideraciones. Y allí tengo una preocupación mayor, porque de esta lectura me preocupa cuando me pongo a pensar en la prevención. Creo que la prevención de la violencia, la prevención de la seguridad ciudadana tiene que ser un proceso integral. No puede... El siguiente minuto de interrupción, congresista Ceballos. Gracias. No es un tema de solamente resolver la policía o atacar los problemas de una forma simple. Tiene que ser un problema integral. Aquí está en juego la educación de nuestro pueblo. Sin embargo, yo no sé si se sientan los ministros a conversar del problema. Porque además de ello, de educación, ¿qué fuera de nuestro pueblo si estuviera mejor educado para enfrentar estos problemas y rechazar la delincuencia y que conociera sus derechos y conociera sus deberes para poder enfrentar realmente la delincuencia? Servicio de inteligencia. Nuestros teléfonos andan chuponeados, señor ministro, y creo que lo sabe todo el mundo. Y hay 4 instituciones que chuponean. Y además de ello, y así, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre allí? Participación. Protegemos a las personas que participan. Hay un proceso de participación ciudadana para resolver estos problemas. La calidad de vida. No podemos resolver la calidad de vida de nuestra gente. Y si no resolvemos la calidad de vida de nuestra gente, va a haber más delincuentes en las calles. Y va a ser una serie de problemas. Entonces, no solamente es un tema de uno u otro aspecto. Hay que atacar el tema de una forma integral y necesariamente. ¿Qué pasa con la prensa? La prensa magnifica el problema. Congresista Cancio.